¿Te ha pasado alguna vez que dijiste algo de lo que te arrepentiste inmediatamente? Tal vez en un momento de frustración, enojo o incluso cuando intentabas ayudar, pero tus palabras solo empeoraron las cosas. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que el silencio puede ser una herramienta poderosa, capaz de transformar situaciones difíciles y evitar conflictos innecesarios. Y aquí está la clave. Saber cuándo callar puede ser la diferencia entre salir victorioso o meterte en problemas. Hoy quiero hablarte de algo fundamental que he aprendido del estoicismo. Hay 9 veces en que el silencio gana. Sí, en esos momentos en los que te dan ganas de responder, de explicarte o de defenderte, el silencio es tu mejor aliado. Quizás sientes que a veces hablar te ha traído más problemas que soluciones. Si es así, este video es para ti. Voy a mostrarte cómo guardar silencio no es una señal de debilidad, sino una forma de tomar el control, mantener la calma y manejar mejor tus emociones. El estoicismo nos enseña a observar, a reflexionar y a no reaccionar impulsivamente. Y esto te ayudará a evitar situaciones incómodas, malas interpretaciones y hasta discusiones innecesarias. ¿Quieres aprender cómo convertir el silencio en tu mayor fortaleza? Entonces quédate, porque te revelaré esos 9 momentos clave en los que el silencio es la respuesta que cambiará por completo la forma en que manejas los desafíos del día a día. Me encantaría saber desde qué ciudad o país estás viendo este video. Déjame un comentario abajo y comparte desde dónde nos acompañas. Momento 1. Cuando somos criticados injustamente. Imagina que estás en la escuela, hiciste tu tarea, pero de repente el profesor te acusa de no haberla hecho. Tú sabes que lo hiciste bien, pero sientes que las palabras del profesor te atacan injustamente. Aquí es donde el estoicismo, esa filosofía antigua, te enseña algo muy valioso. El poder de mantener la calma y no reaccionar de inmediato. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, decía que no siempre podemos controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. ¿Qué haría un estoico en esta situación? No se dejaría llevar por la emoción. En lugar de enojarse o ponerse a la defensiva, un estoico guardaría silencio y reflexionaría. No porque sea fácil, sino porque sabe que responder en caliente solo empeoraría las cosas. Piénsalo así. Cuando alguien te critica injustamente, si te apresuras a defenderte o atacar, es como echarle más leña al fuego. Las cosas se vuelven más grandes de lo que deberían ser. Pero si guardas silencio, le das tiempo a la situación para calmarse, y muchas veces esa calma te da una ventaja. Al final, la verdad sale a la luz. Y no necesitas desgastarte en explicaciones interminables. Un ejemplo claro es Epicteto, otro gran estoico. Él era un esclavo y muchas veces era tratado injustamente. ¿Sabes qué hacía? Guardaba silencio y reflexionaba sobre lo que realmente importaba. Su paz interior. No le daba poder a las palabras de otros para que controlaran sus emociones. Imagínate que uno de tus amigos te acusa de algo que no hiciste. Claro, te dan ganas de gritar que estás en lo correcto, pero el estoico en ti te dice que esperes, que observes y que no te dejes llevar por ese momento de frustración. El silencio aquí no es rendirse, sino una forma de demostrar fortaleza. No significa que nunca debas defenderte, sino que debes elegir cuándo y cómo hacerlo. Guardar silencio, observar la situación y luego actuar con sabiduría es la verdadera victoria. Momento 2. El silencio estoico frente a la ostentación. A veces parece que todo el mundo está en una competencia para ver quién tiene más, ¿verdad?
quién tiene el celular más nuevo, la ropa más cara o el carro más lujoso. Pero, ¿sabías que los estoicos, hace muchos años, ya sabían que todo eso no te hace más feliz? Según ellos, lo importante no era lo que se tiene, sino cómo se actúa. Imagina que estás en una fiesta y alguien empieza a hablar de todo lo que ha comprado. Muchos sentirían la necesidad de decir algo también para no quedar atrás, pero los estoicos te dirían que te quedes en silencio. ¿Por qué? Porque ellos creían que la verdadera riqueza está dentro de ti, no en lo que puedes mostrar. En lugar de hablar de tus logros materiales, mejor mostrar tu sabiduría, paciencia y bondad. Eso es lo que realmente importa. Hay un estudio científico que apoya esta idea. Se descubrió que las personas que buscan la felicidad a través de cosas materiales tienden a sentirse menos satisfechas a largo plazo. En cambio, las que valoran experiencias y conexiones personales, como los estoicos, suelen ser más felices y vivir con más tranquilidad. Piensa en Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma. Él podría haber tenido todo lo que quisiera, pero prefería la simplicidad. En vez de presumir, él se centraba en ser una mejor persona cada día. Y no porque no pudiera mostrar su poder o riqueza, sino porque entendía que lo material no define quién eres. Es como cuando ves a alguien con un montón de juguetes nuevos, pero ellos siguen buscando más. Mientras más tienen, más quieren, pero nunca están realmente satisfechos. En cambio, si aprendes a valorar lo que ya tienes, sin la necesidad de ostentar, te sentirás más en paz. Momento 3. Al lidiar con la ira. La ira es como un fuego dentro de nosotros que, si no lo controlamos, puede quemar todo a su alrededor. ¿Pero sabías que los estoicos tenían trucos muy buenos para no dejarse llevar por ese fuego? Cuando sentían que estaban a punto de enojarse, tomaban un momento para respirar y pensar antes de reaccionar. Ellos sabían que actuar en medio del enojo casi nunca lleva a algo bueno. Los científicos también han estudiado cómo el cerebro funciona cuando nos enojamos. Descubrieron que, en esos momentos, una parte del cerebro llamada amígdala toma el control, haciendo que actuemos sin pensar mucho. Pero, si esperamos un poco y nos calmamos, la parte racional de nuestro cerebro vuelve a estar al mando, ayudándonos a tomar mejores decisiones. Un ejemplo claro es el de Séneca, un filósofo estoico que enseñaba que la ira es una emoción muy poderosa, pero no invencible. Él decía que cuando alguien te hace algo que te molesta, en vez de explotar, pienses, ¿vale la pena reaccionar así? ¿Qué gano con esto? Esto te da tiempo para que el fuego se apague. Imagina que estás jugando y alguien te golpea sin querer. El primer impulso es gritar o devolver el golpe, pero si sigues el consejo de los estoicos, lo mejor es parar y pensar. Quizás la otra persona ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo, y en lugar de pelear, podrías hablarlo tranquilamente. Así evitas convertir una pequeña molestia en un gran problema. Un estudio interesante también muestra que cuando controlamos la ira, no solo nos sentimos mejor, sino que nuestras relaciones mejoran. Las personas que logran manejar su enojo tienen más amigos y menos problemas con los demás. La próxima vez que sientas que te estás enojando, recuerda el consejo de los estoicos. Respira, piensa y deja que ese fuego se apague antes de actuar. Momento 4. El silencio ante rumores falsos. A veces escuchamos rumores o cosas que dicen sobre nosotros que simplemente no son verdad. Imagina que estás en la escuela y alguien empieza a decir que hiciste algo malo, aunque sabes que no es cierto. ¿Qué haces? Lo más fácil sería enojarse y querer gritar, «Eso es mentira». Pero los estoicos, esos sabios de la antigua Roma, tenían una estrategia diferente. Ellos creían que, en lugar de responder con palabras,
era mejor guardar silencio. ¿Te imaginas? No decir nada cuando alguien habla mal de ti. Sé que suena difícil, pero hay una razón muy poderosa para hacerlo. Cuando reaccionamos a lo que otros dicen, les estamos dando poder. Es como si les dijéramos que lo que dicen realmente nos afecta. Sin embargo, si guardamos silencio, les mostramos que no nos importa lo que piensen o digan, porque sabemos la verdad. Un ejemplo famoso de esto es Marco Aurelio, uno de los más grandes estoicos y emperador de Roma. Un día, alguien empezó a difundir falsos rumores sobre él, diciendo que no era un buen líder. ¿Y sabes qué hizo Marco? Nada. No se preocupó en defenderse, no salió a dar explicaciones. Simplemente siguió haciendo lo que él sabía que era correcto. Al final, la verdad salió a la luz, y aquellos rumores falsos se desvanecieron solos. Pero, ¿por qué funciona este silencio? Imagina que estás en medio de una tormenta. Si te quedas quieto, la tormenta eventualmente pasará. Pero si empiezas a correr en medio de la tormenta, te mojas más y te cansas más rápido. Los rumores son como una tormenta. Si corres tras ellos, te enredas en el caos. Si te mantienes firme, la tormenta pasa y tú permaneces seco. Esto no significa que dejemos que la gente nos maltrate o diga lo que quiera sin consecuencias. Si alguien está haciendo daño con sus palabras, claro que podemos buscar ayuda o decir lo que es justo. Pero en muchos casos, el silencio es más poderoso que las palabras. Séneca, otro filósofo estoico, decía que cuando alguien habla mal de ti, lo mejor es seguir con tu vida, porque las acciones son más fuertes que las palabras. Al final, las personas notarán la verdad por lo que hacemos, no por lo que otros dicen de nosotros. En lugar de gastar tu energía en discutir o enojarte, guarda silencio y sigue adelante. ¿Alguna vez has enfrentado rumores falsos? Cuéntame cómo lo manejaste en los comentarios. Momento 5. ¿Cómo enfrentar la pérdida? Imagina que estás jugando con tu juguete favorito, uno que llevas contigo a todas partes. Un día, lo dejas en el parque por accidente, y cuando vuelves a buscarlo, ya no está. Lo primero que sientes es tristeza, quizá incluso un poco de enojo. ¿Cómo puedes enfrentar esa sensación de pérdida? Aquí es donde los estoicos nos enseñan algo valioso. Los filósofos estoicos, como Séneca y Epicteto, nos hablan de aceptar lo que no podemos controlar. Cuando perdemos algo, lo primero que debemos recordar es que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Como en el caso del juguete, por más que quisiéramos tenerlo siempre, no podemos evitar que un día se pierda. Entonces, en lugar de sentirnos mal todo el tiempo por lo que hemos perdido, los estoicos nos invitan a valorar lo que aún tenemos y a aprender de la experiencia. Cuenta la historia de Epicteto, un filósofo que fue esclavo. A pesar de vivir una vida muy difícil, nunca se dejó llevar por la tristeza o la desesperación, porque sabía que había muchas cosas que no podía controlar. Lo que sí podía controlar eran sus pensamientos y cómo reaccionaba ante las dificultades. Por eso, cuando enfrentamos una pérdida, como un juguete, un amigo que se muda o cualquier otra cosa que nos duele, podemos practicar lo que él hacía. Centrarnos en cómo reaccionamos, en lugar de dejar que la tristeza nos controle. Piensa en otro ejemplo. Un día tienes un helado en la mano y sin querer se te cae al suelo. Es fácil ponerse triste, pero ¿y si en lugar de eso decides disfrutar del día, pasear y recordar que no todo se trata de ese helado? La vida sigue y hay muchas cosas buenas por descubrir. Los estoicos también hablan de la idea de que todo lo que tenemos es prestado. Es como si ese juguete que perdiste fuera un regalo que disfrutaste por un tiempo, pero que eventualmente tenías que devolver. Al pensar así, te sientes menos triste, porque entiendes que las cosas van y vienen, y que lo importante es disfrutar mientras las tienes. En resumen,
Cuando enfrentamos una pérdida, ya sea grande o pequeña, podemos recordar lo que los estoicos nos enseñan. No podemos controlar lo que pasa, pero sí podemos decidir cómo nos sentimos al respecto. Momento 6. Navegando la ignorancia con la gracia estoica. A veces la ignorancia te pega de frente, como si alguien te arrojara una piedra mientras caminas por la vida. Seguro te ha pasado que alguien, sin saber de lo que habla, opina con la seguridad de un experto, o peor, te ataca sin razón. ¿Y cómo reaccionar ante esto? El estoicismo te enseña que no vale la pena malgastar energía respondiendo a lo que no tiene sentido. Imagina estar en una conversación y de repente, ¡boom!, sale un comentario completamente fuera de lugar, lleno de prejuicios o simple desconocimiento. ¿Qué haces? La primera reacción podría ser sentirte frustrado o querer corregir al otro, pero ahí entra el poder del estoico. Lo que los estoicos nos dicen es que cuando enfrentas la ignorancia, lo primero que tienes que hacer es observar. Sí, simplemente observar. Porque la mayoría de las veces, el que actúa con ignorancia no lo hace con maldad, sino porque no sabe más. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, solía decir que la ignorancia es la raíz de todo mal. Pero no lo decía con resentimiento, sino con la calma de quien entiende que el conocimiento es algo que se adquiere, no algo que todos tienen de fábrica. La clave aquí está en la palabra gracia. Mantener la calma frente a la ignorancia requiere de una elegancia mental que no todos dominan. No se trata de mostrar superioridad, sino de entender que reaccionar con ira o desprecio solo te arrastra al mismo nivel. Imagina estar en una discusión donde el otro lado está completamente equivocado y gritando. Si tú también levantas la voz, lo único que logras es añadir más caos. En cambio, si guardas silencio o respondes con serenidad, le quitas fuerza a esa tormenta de palabras sin sentido. El truco estoico es recordar que no controlas lo que los demás piensan o dicen. No puedes cambiar la mente de alguien que no quiere aprender, pero sí puedes controlar cómo respondes tú. Y esto es lo que más cuesta, porque nuestra tendencia natural es querer tener la razón, probar que el otro está equivocado. Pero a veces, la verdadera victoria está en dejar que el otro siga su camino en la ignorancia mientras tú mantienes tu paz. ¿Has notado que la ignorancia muchas veces viene acompañada de orgullo? Es como si esa falta de conocimiento se vistiera de arrogancia para parecer más imponente. Pero no te engañes. Lo único que logras enfrentando ese orgullo con más orgullo es alimentar el fuego. La próxima vez que alguien diga algo completamente fuera de lugar, respira hondo y piensa, esto no me afecta a menos que yo lo permita. Así es como un estoico navega la ignorancia con la cabeza en alto sin perder su calma interior. Ser estoico frente a la ignorancia no significa ser pasivo, sino elegir las batallas que realmente valen la pena. A veces, lo más inteligente que puedes hacer es sonreír, asentir y seguir adelante. Porque hay una diferencia entre alguien que ignora por desconocimiento y alguien que ignora porque no quiere aprender. Para el segundo tipo, cualquier explicación será como lanzar una piedra a un río esperando que flote. Lo que más me gusta del estoicismo en estos momentos es que te invita a enfocarte en lo que realmente importa, tu serenidad, tu paz interna. Dejar que la ignorancia de otros altere tu estado es darle poder sobre ti. ¿Y quién quiere darle ese control a alguien que ni siquiera sabe de lo que está hablando? Momento 7. ¿Cómo lidiar con los rumores? Imagina que estás en el recreo y de repente escuchas a alguien decir algo feo sobre ti que no es verdad. Es un rumor, algo que alguien inventó y empezó a pasar de persona en persona. ¡Qué injusto! Da mucha rabia, ¿verdad? Lo primero que piensas es en ir a defenderte o aclarar todo. Pero,
¿Sabías que los estoicos, esos sabios de la antigüedad, tienen una manera diferente de lidiar con los rumores? Uno de los estoicos más famosos, Séneca, decía que no podemos controlar lo que los demás dicen de nosotros, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Si escuchamos un rumor y corremos a desmentirlo, a veces solo logramos que la gente hable más. ¿Te ha pasado que cuanto más intentas arreglar algo, peor se pone? Pues eso es lo que los estoicos entendieron muy bien. En lugar de entrar en pánico o enojarnos, lo mejor es guardar calma y no reaccionar de inmediato. Piensa en esto. Los rumores son como una bola de nieve. Si la empujas, se hace más grande. Pero si la dejas quieta, tarde o temprano, se derrite sola. Lo mismo pasa con los chismes. Cuanto menos les prestas atención, más rápido se olvidan. Un gran ejemplo es el del emperador romano Marco Aurelio. Imagínate que era el hombre más poderoso de su tiempo, y aún así siempre había gente hablando a sus espaldas. ¿Sabes lo que hacía? Nada. No corría a desmentir todo lo que decían de él. Sabía que su carácter y sus acciones hablaban por sí solos. Prefería guardar silencio y seguir haciendo lo correcto, dejando que los rumores se desvanecieran con el tiempo. Ahora, piensa en tu vida. Supongamos que alguien empieza a decir que hiciste algo malo, pero tú sabes que no es cierto. Claro, te duele, pero si reaccionas impulsivamente, puedes hacer que el rumor crezca. Lo mejor que puedes hacer es mantener la calma y confiar en que tus amigos o las personas que te conocen sabrán la verdad. Los estoicos nos enseñan que no vale la pena gastar energía en cosas que no podemos controlar, como lo que otros dicen de nosotros. En lugar de eso, lo que sí podemos hacer es controlar cómo nos sentimos y actuamos. Al final, el tiempo pone todo en su lugar y la verdad siempre sale a la luz. Entonces, la próxima vez que escuches un rumor sobre ti, recuerda lo que haría un estoico: guardar silencio, mantener la calma y seguir adelante. Porque a veces, el mejor modo de ganar es no entrar en el juego. Momento 8. Cuando te enfrentas a la injusticia. A veces, la vida puede parecer muy injusta. Imagina que has trabajado mucho en un proyecto para la escuela y al final otra persona se lleva el crédito. Es frustrante, ¿verdad? Quieres gritar: eso no es justo. Pero ¿sabes lo que Séneca, un sabio estoico, diría en esta situación? Séneca vivió en Roma y aunque fue un hombre muy inteligente y respetado, también enfrentó muchas injusticias en su vida. Le quitaron cosas, fue acusado de cosas que no hizo y hasta lo exiliaron de su ciudad. Sin embargo, él no se dejó consumir por el enojo. En lugar de eso, decidió controlar lo único que realmente podía: su actitud. Una vez, cuando alguien lo trató mal sin razón, en vez de pelear o gritar, Séneca se tomó un momento para pensar. Se preguntó: ¿qué gano si reacciono con rabia? ¿Cambiará la situación? Y llegó a una conclusión muy sabia. La injusticia no siempre desaparece cuando la enfrentamos con ira. De hecho, a veces esa ira nos hace sentir peor. Por eso, Séneca elegía actuar con calma y paciencia. Piensa en esto como si estuvieras caminando por la calle y alguien de repente te empuja. Tu primera reacción puede ser empujar de vuelta, pero ¿qué pasa si simplemente te alejas? Evitas más problemas y, lo más importante, no dejas que esa persona tenga control sobre tus emociones. Cuando enfrentamos una injusticia, muchas veces la primera reacción es sentir rabia, como si algo dentro de nosotros explotara. Pero Séneca enseñaba que la verdadera fortaleza está en controlar esas emociones y no permitir que la injusticia defina nuestro comportamiento. Porque al final, lo que otros hacen es su problema, pero cómo reaccionamos es nuestra elección. Una de las historias más famosas de Séneca es cuando fue injustamente acusado de conspirar contra el emperador.
En lugar de pelear o tratar de vengarse, aceptó la situación con serenidad, sabiendo que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Su paciencia y sabiduría frente a la injusticia lo convirtieron en un ejemplo para los demás, demostrando que no es necesario pelear todas las batallas, especialmente cuando sabes que tienes la razón. Séneca también nos enseñaba a aprender de las injusticias. En lugar de verlas solo como algo negativo, él pensaba que podían ser una oportunidad para crecer. ¿Te imaginas ver una situación injusta como una oportunidad para ser más fuerte? Es difícil, pero muy poderoso. Momento 9. Al lidiar con insultos. Imagínate que estás jugando en el recreo y de repente alguien te dice algo feo, un insulto. En ese momento te sientes mal, tal vez hasta con ganas de responder con otro insulto. Pero espera, aquí es donde los estoicos nos enseñan algo muy poderoso. Los estoicos, como Marco Aurelio, tenían una forma de ver los insultos que podría sorprenderte. Ellos decían que lo que otra persona dice de ti no tiene que afectar cómo te sientes, a menos que tú lo permitas. Es como si tuvieras un escudo invisible. Imagina que alguien te lanza una piedra, pero en lugar de dejar que te lastime, esa piedra rebota en tu escudo y no te hace daño. Una vez, Marco Aurelio estaba gobernando Roma, y seguro que muchas personas no siempre hablaban bien de él. A veces, le decían cosas desagradables. ¿Sabes qué hacía él? En lugar de enojarse, pensaba, las palabras de los demás no cambian lo que soy. Y seguía con su vida como si nada. Los insultos no pueden definirte, porque tú sabes lo que realmente vales. Te cuento otra historia. Un niño llamado Lucas estaba en la escuela cuando un compañero le gritó algo muy hiriente. Al principio, Lucas se sintió mal, pero recordó lo que su abuelo, que leía sobre los estoicos, le había dicho. Las palabras son como el viento. Pueden sonar fuerte, pero no te tocan si no las dejas entrar. Así que Lucas respiró hondo, miró a su compañero y decidió no responder con otro insulto. Simplemente se dio la vuelta y siguió jugando. ¿Y sabes qué pasó? El otro niño se quedó sin palabras, porque esperaba una pelea, pero Lucas no cayó en su juego. Este es un ejemplo práctico de lo que los estoicos nos enseñan. No podemos controlar lo que otros dicen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Si alguien te dice algo feo, en lugar de devolver el insulto, puedes pensar, esa persona no sabe lo que realmente soy. Es como si tuvieras una armadura invisible que te protege de esas palabras. Recuerda que muchas veces las personas que insultan lo hacen porque están molestas o tienen problemas, pero eso no tiene que afectarte a ti. Puedes elegir mantener la calma, igual que los estoicos, y dejar que los insultos se queden flotando en el aire sin tocarte. Es como si estuvieras caminando bajo la lluvia, pero llevas un paraguas. La lluvia cae, pero tú no te mojas. Los insultos son como esa lluvia, y tú tienes el paraguas de la calma y la sabiduría estoica para no dejar que te afecten. Al final, lo importante es que sigas siendo tú mismo, con tus valores y tu tranquilidad, sin dejar que las palabras de los demás cambien quién eres. Eso es lo que realmente importa. Felicidades por llegar hasta el final del video. Eso demuestra tu interés por crecer y aplicar el estoicismo en tu vida. Y ya lo sabes, en estos 9 momentos, el silencio no es solo oro, es sabiduría. A veces, la mejor respuesta es no decir nada y dejar que los hechos hablen por sí solos. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿en qué situación sientes que el silencio ha sido tu mejor respuesta? Me encantaría leer tu experiencia. Si te gustó este video, no te pierdas estos 2 que te ayudarán a seguir fortaleciendo tu mente estoica. Haz clic aquí para descubrir. Nos vemos allí.